7:31 de la mañana, a esta hora le doy la bienvenida a este espacio a Roberto Aguilar, periodista y columnista de Diario Expreso, que ya nos acompaña para el análisis de esta propuesta de consulta popular planteada por el gobierno. Bienvenido, Roberto, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. El gusto es nuestro. Hace 2 días usted publicaba su artículo en Diario Expreso y lo titulaba El precandidato consulta. ¿Por qué para usted el contenido de esta consulta popular es la propuesta de alguien que quiere ir por la reelección en el 2025 y más bien no responde a las urgencias que tiene el país, sobre todo el tema de seguridad, que es básicamente en torno a lo que gira esta consulta? Sí, Liz, porque es una consulta que, a pesar de que está centrada casi todas sus preguntas en el tema de la seguridad, lo hace con preguntas que no necesitan ser consultadas y con preguntas que básicamente son panfletariamente para contestar que sí. Es una consulta pensada para obtener un fácil triunfo, para no cambiar demasiadas cosas. De hecho, muchas de esas cosas que plantea la consulta ya están cambiadas, ya están introducidas en las leyes ecuatorianas. Y básicamente es una consulta que fue propuesta de una manera extraña, Liz. O sea, no tiene mucho sentido esta idea de que la urgencia o la supuesta urgencia de una consulta provenga no de la urgencia de las preguntas. Uno lo que esperaría es que las preguntas marquen la urgencia de una consulta, que haya una pregunta que el país necesite contestar a gritos, digamos, CPCSS, qué sé yo, y que esa necesidad de cambiar algo determine la urgencia de la consulta. Pero estamos aquí ante una consulta que fue anunciada en campaña meses atrás, y han pasado meses buscando las preguntas. Entonces, cuando se habla de la urgencia de una consulta para la que no hay preguntas, lo primero que podemos hacer es dudar de esa urgencia. Es como decía en el artículo al que usted hace referencia, decía que es como poner la carreta delante de los bueyes. Es la pregunta la que debería venir antes que la consulta. Ahora, el día de ayer en este espacio conversábamos con la abogada constitucionalista Pamela Aguirre, y ella decía que si bien hay temas que ya están dentro de la ley, o algunos que están en camino, porque va a haber un referéndum, por ejemplo, en torno a lo que aprobó la Asamblea sobre el rol de Fuerzas Armadas, ella dice que sí hay ciertos cambios, pero que además esta propuesta de consulta a través de sus anexos lo que le da también lo que busca el presidente es que se delimite el tiempo del tratamiento en la Asamblea Nacional y que se resuelvan esos temas con mayor agilidad. ¿No pudiera ser ese un punto válido? Porque en los anexos le pone tiempo, ¿no?, a estas reformas que tendrá que enviar al Legislativo. Sí, pero el tema de que igual tenga que enviar las reformas al Legislativo vuelve la consulta un poco más superflua, un poco más innecesaria. No tienen una alianza de gobernabilidad en el Legislativo. No son estas cuestiones de supuesto consenso con sus asociados. Me parece que más bien lo que usted señala posterga las decisiones que se deben tomar en la consulta. El día que el presidente gane esta consulta, porque la va a ganar, nada habrá cambiado. De hecho, ya hay constitucionalistas que hablan en esos términos. Nada habrá cambiado porque recién empezará un proceso de enviar proyectos de ley a la Asamblea, proyectos de ley que podrían enviarse desde ahora con el acuerdo legislativo que tienen. ¿Eso demostraría que quizás se tambalea ese pacto con el que se han logrado aprobar ya algunas cosas en la Asamblea? Desde las bancadas que forman parte de ese pacto, el PSC cuestiona tibiamente y respalda así algunas cosas. La Revolución Ciudadana ha citado también esto, que la consulta es en marzo y de ahí hasta que se envíen los proyectos tomará mucho tiempo en lugar de hacerlo ahora, esto a través de la Asamblea. ¿Se tambalea, como digo, ese pacto? El pacto supuestamente se tambalea desde el primer día cuando sus partes, por ejemplo el expresidente prófugo Rafael Correa, ha empezado a insultar a sus asociados desde el día siguiente de firmado el pacto. El pacto supuestamente está tambaleándose porque de hecho no sabemos cuáles son los términos del pacto, y eso nos tiene siempre en la duda perpetua de si
tal o cual cosa no está afectando los términos de un pacto que no conocemos. Entonces, el pacto no puede decir que ha estado tambaleándose desde el principio, pero sin embargo ahí está el presidente aprobando sus leyes urgentes, y ahí está el correísmo obteniendo ventajas hacia la impunidad de sus prófugos y sus presos. Pero ese pacto no se daba precisamente en busca de no solo poner las autoridades en la Asamblea, sino de darle viabilidad a los proyectos que remitiera el presidente, y si recién tiene 38 días más o menos en el poder, ¿por qué no, como usted dice, remitirlos, estas reformas, a la Asamblea y no incluir ese tipo de preguntas en una consulta popular si todavía hay esa comunión de ideas? Liz, la consulta, si es que... refiriéndome a su pregunta anterior, si este mecanismo que yo digo que posterga el tratamiento de los temas no es en realidad la explicación de esta consulta, yo creo que lo que esta consulta debió contener es reformas a la Constitución, que esas sí son urgentes y que son sentidas por el sistema político nacional desde hace años. Estoy pensando, por ejemplo, en la eliminación del CPCCS, o estoy pensando en la eliminación de este mecanismo un poco perverso, según el cual hasta un juez de tránsito es un juez constitucional y puede fallar en temas constitucionales de los que a lo mejor no entiende. Ese mecanismo habría significado, y eso es lo que dijo ayer o anteayer el presidente de la República, que habría significado 6 meses de demora. Mi pregunta es: ¿cuál es el apuro con esta consulta, con estas preguntas que ya están en curso, cuyo tratamiento ya está en curso en la Asamblea, y que no van a cambiar las cosas de un día para otro, y que igual abren otro compás de espera con el tema de los proyectos de ley que tendrá que enviar de inmediato el presidente a la Asamblea? Pero ese apuro no puede ser no repetir la historia de lo que ocurrió con su antecesor, con el expresidente Guillermo Lasso, sino aprovechar la popularidad de la que todavía goza para recibir ese respaldo ciudadano en las urnas. Pero es que no es obligatorio convocar una consulta para ganar apoyo ciudadano, a no ser que uno se encuentre en una situación como la de Guillermo Lasso, que yo diría que el problema de su consulta fue el timing. Él hizo muy buenas preguntas, pero que las planteó en el momento en el que más débil estaba él, y era evidente que iba a perder, porque en el momento en que él planteó la consulta, esa consulta era un referéndum de apoyo a su gestión. En este caso eso no se da, porque supuestamente no estamos en esas circunstancias. No, supuestamente no estamos en esas circunstancias. El presidente Noboa no tiene 2 meses de ejercer su cargo y está fuerte, y es más bien el momento para plantear preguntas consistentes, preguntas que produzcan cambios profundos. Pero lo que yo me pregunto es si a él le interesa plantear esas preguntas, si él no está demasiado atado de manos con las fidelidades debidas a sus asociados políticos como para plantear preguntas que de verdad cambien las cosas, como por ejemplo la eliminación del CPCCS, o como por ejemplo en el tema de la inseguridad, el tema de la extradición, que es muy raro que no se le haya ocurrido plantear ese tema, que es el tema de cajón en este asunto de la seguridad. Es el único tema que no ha planteado. ¿Cree que pudiera formar parte de este grupo de 5 preguntas que va a anexar a lo ya enviado a la Corte Constitucional? Se ha anticipado que son preguntas que siguen relacionadas con seguridad y algo también en materia laboral. Debería formar parte de esas 5 preguntas. Digamos que en este momento se ha abierto un nuevo compás de espera, cuando el presidente ha dicho que tiene 5 preguntas más, 5 preguntas fundamentales, ha dicho la ministra Mónica Palencia. Uno no entiende si son fundamentales, por qué no estaban planteadas desde el principio, en vez de algunas de las 11 que no lo son. Debería estar planteado eso, y deberían, sí, ya que tanto le interesa el tema del trabajo, y uno puede dudarlo, porque si la única pregunta que él justifica diciendo que es parte de una política para conseguir empleos es el tema de los casinos, yo creo que habría preguntas mucho más importantes que se puedan plantear con respecto a la creación de empleos.
Se ha anunciado que el presidente se reuniría con una bancada legislativa para analizar también este contenido de la consulta, pero por otro lado se enfrenta a otra bancada que es Construye y abre estos frentes en lugar quizás de tender puentes cuando necesitará apoyo de la Asamblea para dar paso a estas reformas que se incluyen dentro de esta consulta. ¿Hacia dónde se proyecta entonces con esta situación en un poco más de un mes de gobierno? Yo supongo que la bancada con la que se reunirá es el Partido Social Cristiano, que el día de ayer emitió un comunicado en el que hace propuestas concretas de preguntas que, por cierto, son mucho más pertinentes, la mayoría de esas. Yo creo, repito, Liz, yo creo que son los compromisos políticos del presidente con sus asociados, especialmente con el correísmo, que es el bloque más grande de la Asamblea y de cuya participación depende la aprobación de sus leyes. Él no puede hacer nada sin esas leyes después de haberse peleado de esta manera, especialmente con Construye. Yo creo que eso es lo que está determinando la conducta política del presidente. Él en ese sentido, él no va a dar ningún paso que indisponga a sus aliados. Ahora, si usted decide, regreso al inicio, ¿no? Decía, esta es una consulta que responde a un precandidato. Eso quiere decir que con este tipo de preguntas seguiría gozando de ese respaldo ciudadano de cara a proyectarse para una reelección del 2025, aunque no encierre, desde el punto de vista de muchos, lo que el país requiere. Hay preguntas tan fáciles, Liz, como en estos días en los que incluso ha habido manifestaciones en muchos lugares pidiendo la expulsión de los extranjeros, léase venezolanos, en lugar de tener una política pública que atempere un poco esa violencia social xenófoba que empieza a surgir en el país. El presidente ha visto ahí una oportunidad para tener un triunfo fácil. Es obvio que si el presidente pregunta al Ecuador, ¿quieren que expulsemos a los extranjeros que deliten, que cometen delitos, que delinquen? Va a tener un triunfo fácil y el presidente quiere ser la persona que haga esa pregunta. Por eso está planteando cuestiones que la Asamblea podría resolver, incluso más rápidamente, Liz, porque no tendrías que esperarse este proceso de la consulta, etcétera. Pero él quiere ser la persona, pienso yo, quiere ser la persona que plantee esas preguntas fáciles de respuestas fáciles porque quiere recibir el aplauso por plantearlas. Ahora la expectativa en ver qué responde la Corte Constitucional y qué contiene este paquete de 5 preguntas que serán también remitidas como anexo a esta consulta. Gracias, Roberto, por habernos acompañado esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias a usted por la invitación. Buenos días.